Marcos, de la cual me Bien, buenos días o buenas tardes. Solamente para agradecer tanto académicos como administrativos que nos han dado todo el apoyo para que esta mañana, esta hermosa mañana, sea mejor de lo que habíamos pensado. ¿Ya? Simplemente es para dar paso a la conferencia que nos trae Sergio Ramírez y que a continuación le doy la palabra. Señor decano, amigos de autoridades de la facultad, quiero darle las gracias por la oportunidad que tengo de hablar por primera vez en mi vida en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una de las universidades legendarias de América Latina. Y agradecer a la cátedra Mario Vargas Llosa por esta invitación para hablar durante esta semana en distintos foros en Lima, algo que me llena de mucha alegría poder hacer esta contribución a los programas que desarrolla la cátedra tanto aquí como en España. Muchas gracias. Quiero comenzar diciendo que en la mente del escritor, y hablo aquí como escritor, se arman constantemente escenarios de los que nos volvemos prisioneros. No puedo huir de las visiones de la realidad. Lo que siempre tendré en mis manos es un modelo para armar, con piezas sorpresivas que me entrega esa misma realidad que llega desde la vida turbulenta y desde las imágenes que reflejan esa turbulencia. Pero también el pasado me entrega piezas que no puedo desdeñar y que reclaman ser parte de lo que tengo que contar. América Latina resplandece en las historias que contamos con fulgores de azufre. Es un repertorio anormal el que se abre frente a nuestros ojos entre la atrocidad y el delirio, pero de alguna manera planeamos como aves de presa sobre ese paisaje extraño o anormal, lleno de historias seductoras, muchas de ellas determinadas por el poder. Nuestra historia pública tiene una extravagante tendencia de parir personajes hechos a la medida de la novela. Y siendo hermanas de leche las dos, historia y novela, no deja de parecer esto un asunto de favor mutuo entre quienes, más allá de sus vínculos consanguíneos, se aman a veces y otras se repelen, como ocurre tantas veces entre mujeres apasionadas. Cuando la historia que se mueve sobre el piso de la realidad terrena da luz a sus criaturas, los mortales, que padecemos de la debilidad, de la admiración por lo singular o por lo anormal, solemos siempre decir que esa criatura parece un personaje de novela, sobre todo si somos periodistas o novelistas en busca de la sustancia, de la singularidad, de lo atractivo, de lo que creemos que despertará el interés de quienes nos leen. De estas criaturas terrenales nacidas de la historia para reinar en la novela y en la crónica, nacidas y que son a veces verdaderos fenómenos como los terneros de dos cabezas o los potrillos de 6 patas y que causan admiración y a veces espanto, hemos tenido muchos en América Latina como las que llenan las páginas de la Metamorfosis de Ovidio, y solemos asociar su aparición al subdesarrollo, como si la pobreza y el atraso fueran su mejor caldo de cultivo. Los caudillos, sobre todo, que no dejan de reproducirse como si su matriz fuese inagotable. Caudillos políticos, las panteras condecoradas de que hablaba Rubén Darío, y ahora los caudillos narcos vestidos de oro y de diamantes. ¿Dónde están las fronteras entre novela y periodismo? ¿Cuál es el límite entre la narración imaginativa y la narración de hechos ciertos? ¿En qué puntos se separan los personajes de carne y hueso de los personajes que urde la imaginación? La vida nos entrega sus materiales a unos y otros, novelistas y cronistas, y los novelistas gozamos de más ventajas porque podemos
podemos alterar y trastocar los hechos. Podemos, como dice Shakespeare en el acto primero del rey Enrique V, dividir a un hombre en 1000 partes, vestido de vestir a los reyes, saltar sobre las épocas, amontonar los acontecimientos de numerosos años en una hora. Pero el cronista puede echar mano de los recursos del novelista sin faltar a la verdad, usar sus artilugios y sus trampas, hacer que el lector entre en el juego de las sorpresas, del suspenso, de los finales imprevistos. Podemos compartir ambos oficios personajes. Podemos compartir reglas si estamos frente a los mismos escenarios y frente a los mismos personajes. Seamos entonces agradecidos con la historia de América Latina. Siempre nos está regalando personajes. Hace unos años apareció en los diarios la fotografía de un caballero atildado, serio y atento a la cámara. El traje oscuro a rayas, de buen paño, cortado a la medida, se ajustaba al cuerpo de su dueño y la corbata podía ser Gucci o podía ser Givenchy. No había duda sobre la marca de sus zapatos. Ferragamo, pues según confesión propia, es la única que usaba y de los que guardaba cientos en su closet. Frente a él tenía abierta una laptop con la insignia de Apple. Cuando andaba por las calles de Montería, en Colombia, utilizaba una caravana de 4 vehículos Hummer blindados y un cortejo de 20 guardaespaldas. Disponía además de un helicóptero privado. Se casó con una beldad de 20 años y la fiesta de boda fue amenizada por 5 orquestas. Un verdadero festival de música salsa, según algunos de los invitados, que fueron alojados todos en cabañas de lujo construidas expresamente para la ocasión. Un príncipe, pues, del jet set. El pie de foto explica que el elegante caballero se llama Salvatore Mancuso. Desde finales de la década de los 80, estratega militar e íntimo consejero del fundador de las Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia, los célebres PARAS, con Carlos Castaño y luego su sucesor. La foto corresponde al momento en que declara frente a un fiscal penal en Medellín, encausado en más de 50 procesos criminales por masacres, asesinatos, desapariciones, secuestros, extorsiones, torturas, tráfico de drogas, retención de rehenes, robo y terrorismo. Ordenó el asesinato de miles de personas según las cuentas judiciales. Los nombres y filiaciones de sus víctimas se hallan inscritos en la computadora portátil que aparece en la foto, pues identificó a cada una con su propio nombre. Y es más, hizo su presentación como buen ejecutivo mediante el programa PowerPoint. También confesó con aplomo y serenidad que había influenciado con dinero y apoyo logístico las 3 últimas elecciones presidenciales de Colombia, que financió campañas de senadores y que infiltró además los altos rangos del ejército, de la policía y de la fiscalía. Pero hay muchos otros en este museo de cera, desde José Lucas Rega, el poderoso brujo quiromántico que echaba cada mañana el destino público a suerte de tarot en la Casa Rosada en Buenos Aires y manejaba además sus propios escuadrones de la muerte, la AAA, como si se tratara de un club de fútbol, y que también nos describe Tomás Eloy Martínez en la novela de Perón, hasta Vladimiro Montesinos, el todopoderoso jefe de los servicios secretos de Alberto Fujimori, personaje del que se ocupa Alonso Cueto en su novela Grandes Miradas. Montesinos, con aire de cantante de vodevil, guardaba miles de cintas de video donde aparecía él mismo corrompiendo jueces, magistrados, diputados, empresarios, periodistas, militares, siempre un sobre lleno de dinero en su mano, mientras las cámaras secretas trabajaban, una mano que también firmaba sentencias secretas de muerte. Es lo mismo que hacen los pervertidos sexuales, filmarse a sí mismos en ropas íntimas de mujer, látigo en mano. Pero no olvidemos tampoco a los capos de los carteles del narcotráfico creados en su gusto y extravagancias a imagen de Pablo Escobar, otro de mis personajes favoritos, que hacían peregrinaciones a Jerusalén y coleccionaban cuadros de Botero y momias egipcias,
que comían con la mano en vajillas de porcelana antigua rematadas por las viejas familias venidas a menos, dueños de arenes y zoológicos particulares donde se hacinaban hipopótamos enanos de Gambia, elefantes de Borneo y tigres de Bengala, y que vivían en castillos de Disney World rodeados de pozos rebosantes de caimanes. Los varones de los carteles mexicanos aprendieron bien estos lujos extravagantes de sus pares colombianos y agregaron al inventario los retretes y los lavados de oro macizo, los ranchos con miles de cabezas de ganado, las reinas de belleza coronadas por ellos mismos y las estrellas de la música norteña. Recuerdo una de esas historias con música de fondo. Cerca de las 3 de la madrugada del domingo 26 de noviembre del año 2006, el cantante Valentín Elizalde, que tenía por nombre de guerra el Gallo de Oro, fue asesinado de 25 balazos al salir del recinto de Ferias de Reynosa, donde acababa de cantar su repertorio. Había cerrado con el corrido A mis enemigos, y eso decidió su muerte. En un sitio de internet montado por el cartel de Sinaloa, acaudillado por el Chapo Guzmán, el rey de los túneles, como se le llama, por su pasmosa habilidad de escapar de las prisiones por pasos subterráneos, el corrido servía de banda sonora a imágenes que denigraban al cartel del Golfo de Ociel Cárdenas, quien mandó cobrar la afrenta. Entre los carteles se libran guerras en las que se disputan territorios, rutas de ingreso de la cocaína, redes de distribución, puertos y pistas de aterrizaje, control de procuradores, jueces y policías, y como se ve, también son trofeos de caza quienes cantan la música de grupera. Si Pablo Escobar era el rey de la farándula y de las poses exacerbadas de nuevos ricos que coleccionaban mujeres y rinocerontes, Amado Carrillo Flores prefería la discreción para manejar su imperio del cartel de Juárez, que le deparó una fortuna calculada en $20.000 millones. Dueño de la flota aérea clandestina para el transporte de droga más grande del mundo, se ganó el sobrenombre de El Señor de los Cielos. Y tanto quiso ocultarse y borrar su presencia que murió en un hospital privado como consecuencia de una compleja operación de cirugía estética que había durado 8 horas, porque buscaba una identidad física completamente nueva, fracaso que causó el asesinato de todo el equipo de cirujanos y de enfermeras. El paraguas sangriento se abre hoy atrapado en un solo puño. Los narcos son dueños del negocio total. El tráfico de la droga, cocaína, heroína, marihuana, anfetaminas, el tráfico de migrantes, el tráfico de mujeres forzadas al trabajo esclavo, el tráfico de órganos humanos, el tráfico de la corrupción para comprar funcionarios públicos, agentes judiciales, jueces y magistrados, fiscales y policías. Y el lavado de dinero en todas las escalas, las redes invisibles de la economía, la protección de negocios de todo tamaño, como en los mejores tiempos de Chicago. Son los que dejan las cabezas humanas en parajes públicos como símbolo de su poder, que es también un ritual, porque si Pablo Escobar propagó el culto del Divino Niño, los zetas mexicanos propagan ahora el culto de la Santa Muerte, que hace resplandecer en su mano la afilada guadaña que decapita, descuartiza y amontona cadáveres en Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa, Matamoros, a lo largo de todo el borde fronterizo con Estados Unidos. El paisaje se extiende, vasto y desolador, pero no por eso es menos atractivo para quien tiene el oficio de ver e indagar y describir lo que ve. Estamos condenados a este oficio del diablo. Pandilleros, adolescentes organizados en fraternidades bajo códigos de honor secreto, inscritos en sus tatuajes, que aprendieron el arte de matar en las calles de Los Ángeles, en las pantallas de televisión y en los videojuegos, y que se ven a sí mismos como héroes de su propia película, asociados ahora también al narcotráfico, el secuestro, la venta de protección, y que son capaces de incendiar autobuses llenos de pasajeros cuando no reciben la paga exigida, como en Guatemala, Honduras y El Salvador, y cuyos jefes gobiernan a sus pandillas desde las cárceles cuando han sido apresados, como lo hacen también los narcotraficantes. Hoy las pandillas han desatado una nueva guerra civil en El Salvador, capaces de paralizar la capital obligando al paro del transporte público
y de consumar emboscadas letales contra la fuerza del ejército y la policía. Verdad y ficción pasan a ser sacudidas por los mismos estremecimientos o a caber en las mismas certidumbres. Lo que recrean las películas de Tarantino viene a ser lo mismo que lo que sucede de verdad en las calles de Río Janeiro, donde los niños mendigos son muertos a balazos para que no afeen la ciudad, o en las de Ciudad Juárez, donde cada día muere al menos una mujer que antes ha sido torturada, mutilada, o en Guatemala, donde el obispo Monseñor Juan José Geraldi fue asesinado a golpes con un ladrillo de concreto al día siguiente de presentar su informe en 4 tomos, Guatemala nunca más, sobre los miles de crímenes cometidos por el ejército y las fuerzas paramilitares. Su nombre agregado así a la interminable lista de víctimas que él mismo había elaborado. Un país donde hoy en día los jefes de policía son destituidos periódicamente por su probada complicidad con el narcotráfico. Guatemala es el único país del mundo donde la justicia se halla intervenida por una comisión internacional que depende del secretario general de las Naciones Unidas y no de la autoridad del Estado Nacional, lo cual ha hecho posible sentar en el banquillo de los acusados ahora mismo al general Otto Pérez Molina, presidente de la República, acusado de fraude y corrupción y de dirigir una banda de defraudadores de la aduana. El secuestro como negocio capital del crimen organizado que empezó con los ricos, que hoy viven tras murallas electrificadas, vigilados por circuitos cerrados de televisión y guardaespaldas, siguió luego con la clase media y se ensaña ahora en los pobres más pobres, los inmigrantes que atraviesan el continente en manos de las redes de coyotes para llegar hasta México, donde les esperan los zetas, que gobiernan desde el río Suchiate hasta el río Grande, para capturarlos y exigir por ellos rescates a su familia, que deben empeñar hasta el alma para conseguir las sumas exigidas a través de los teléfonos celulares y despachadas por money orders. Pero el caleidoscopio no se detiene en la composición de sus figuras. Tenemos además a los caudillos latinoamericanos que encienden fuegos mesiánicos en las cuevas del poder, destinados por la divina providencia a quedarse gobernando para siempre, una de nuestras más viejas fantasmagorías decimonónicas repetidas en un juego infinito de espejos nublados por los viejos vapores del populismo. Los dictadores no son materia dotada ni de la literatura ni del periodismo. No son fantasmas del viejo pasado, sino imágenes vivas del siglo XXI, arrastrados por la marea de la historia que no cesa de copiar sus eternos movimientos. El discurso que proclama la reivindicación de los pobres se repite desde tribunas asentadas en un nuevo poder económico, incubado en la corrupción, bajo la lección aprendida de que sin poder económico no hay poder político que pueda ser sostenido. El ayer es hoy demasiado distante y los viejos motivos de lucha han quedado en el olvido. ¿Cuál es hoy la vestidura de los héroes? Y los ideales que se hicieron, ¿qué camino tomaron? La moral, la ética, parecen palabras anticuadas escritas en diccionarios que levantan polvo cuando abrimos sus páginas. Revolucionarios con cuentas cifradas en dólares, prósperos empresarios que cuando entraron en triunfo a las plazas colmadas de pueblo tantos años atrás no tenían segunda camisa que ponerse y hoy son dueños de bancos, de plantas de energía eólica, de redes de distribución de combustible, de estaciones de gasolina, de hoteles, de centros comerciales, de complejos turísticos en las playas, de haciendas de ganado. Para enriquecerse, como manda el nuevo credo, no valen reglas. La ética ha sido demolida desde sus cimientos. La principal violencia que sufrimos es la violencia contra la ética. La corrupción está siempre en la foto, no como la actitud esporádica de un grupo de individuos, sino como una conducta que afecta al cuerpo social y busca de manera solapada una carta de legitimidad en la conciencia individual y en la conciencia colectiva. Porque frente a los ojos del ciudadano, los actos de corrupción no tienen castigo. Negocios ilícitos a la sombra del Estado, tajadas en las privatizaciones, apropiación de bienes públicos, licitaciones amañadas, quiebras fraudulentas de bancos, lavado de dinero a gran escala. La gente común adquiere la certeza de que hay una raya insalvable que traza los privilegios de la impunidad, privilegios que se vuelven naturales.
La gente común transforma entonces su sentimiento de indefensión en impotencia, y la impotencia muchas veces en sí mismo. Si los otros pueden, ¿por qué no yo? Pero junto a la violencia contra la ética está también la violencia contra la democracia. El autoritarismo que nos amenaza siempre desde el fondo de nuestro pasado. También de esa violencia tenemos noticias todos los días. La inoperancia de las instituciones, el miedo a emitir leyes justas y el temor de dar sentencias justas. Y junto al desprecio a las leyes y a la Constitución, la retórica que ampara la falsedad y la falta de transparencia en la conducta política. Para quienes escribimos y para quienes informamos, y hablo de la escritura como un denominador común que abarca novelistas y periodistas que se valen de las palabras como instrumento, el pasado se traslapa con el presente. La periodista argentina Leila Guerriero ha escrito un reportaje que se llama El rastro de los huesos y que trata sobre un tema a simple vista árido, la antropología forense. Técnicos que excavan tumbas, cuelan la tierra, exponen húmeros, tibias, maxilares, cráneos, los limpian con brochas, determinan perforaciones de proyectiles, fracturas, los guardan en cajas, los rotulan, los clasifican. Pero no son huesos milenarios, son los huesos de los enterrados apenas ayer, de los que aún yacen miles en tumbas clandestinas en Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Guatemala. Seguimos desenterrando el pasado, tarea que toca a los antropólogos forenses, pero que es sobre todo de quienes escribimos. Nunca vamos a terminar de hacerlo porque mientras más escarbamos, más huesos rotan a flor de tierra. Pero es nuestra historia y debemos contarla con palabras, con las mejores palabras, en el lenguaje mismo de la literatura, porque el periodismo, para trascender a su muerte diaria, debe ser siempre literatura, en la medida que debemos verlo como arte. Hay una estética de la muerte, una estética del horror, no hay remedio. La escritura no deja de ser un vapor que se alza de lo hondo de los rosarios que guardan historias personales, martirios y penas, y nos guardan contra el olvido. Abismos repetidos. Quizá como en ningún otro lugar del planeta, los escritores latinoamericanos nos hemos visto a nosotros mismos como testigos oculares. Es un papel insoslayable y al ser testigos somos necesariamente cronistas, cronistas de nuestro tiempo, a la par que desenterramos el pasado. La épica narrativa que se cuenta con palabras en los libros y en las revistas y en los periódicos no viene a ser sino la suma de las pequeñas épicas, los dramas representados a lo mejor en las esquinas más oscuras del escenario, entre la miseria y la corrupción, el éxodo hacia los espejismos y la ética pervertida y además la recurrencia viciosa de nuestro pasado. El primer triunfo de quien escribe es identificar la historia que va a contar, al usar el ojo para encontrarla, única entre muchas. Esta es la primera señal de identidad entre periodistas y novelistas, el saber ver para encontrar y luego contar. Porque el pasado tiende a repetirse de manera viciosa y aunque volvamos a ver las mismas imágenes de ayer, esas imágenes, esa vida, vuelven a sorprendernos en forma de presente, también vicioso. Tiranos y caudillos, demagogos de feria que ofrecen agua de colores como elixires para todos los males. Estuvieron en la vida, estuvieron en la historia y están en la novela y en la crónica. La rueda gira y vuelven a aparecer en el escenario con nuevas vestiduras o a veces las mismas. Lo más inquietante no es la materia de que estarán hechos los periódicos en el futuro, ni la forma en que las noticias llegarán a nosotros, sino cómo estará definido en términos éticos y de sustancia el universo de la información, cómo podremos ser siempre originales y creativos al contar, cómo podremos despertar interés entre quienes nos leen. Desde luego que cualquiera que sea el mundo en que vivamos, siempre dependeremos de la necesidad de saber lo que ocurre y de indagar en las nieblas de la condición humana. Buscar la verdad significará siempre descubrir, levantar tapaderas, abrir cerrojos, arrancar las máscaras. Y el poder, por su propia naturaleza, busca ocultar.
a mayor respeto de la institucionalidad democrática, mayor transparencia, mayor rendimiento voluntario de cuentas. Pero el periodismo siempre estará enfrentando el poder, lo mismo que la literatura, igual que el minotauro deforme busca esconderse en lo más oscuro de la cueva. Si los medios de comunicación tienen una función crucial, entre otras varias, es la de contribuir a que los gobernantes se sometan a las leyes y no que ellos sometan a las leyes, que tenga más peso la voluntad de las instituciones que la voluntad de los individuos. Por eso, el poder público cierra medios de comunicación, usa las cuentas publicitarias del Estado como arma para someter y reprime a los periodistas que caen también bajo el castigo de otras manifestaciones de poder que no son ya las del Estado, sino las del narcotráfico. En México, en Honduras, en Guatemala, decenas de periodistas han sido ejecutados y hay quienes han decidido el cierre temporal ante las amenazas. Los periódicos sufren ataques con bombas y granadas de fragmentación, horror y terror que no cantarán los narcocorridos. En todo caso, lo que nos toca defender son las palabras. Puede ser que en el futuro nuestras palabras ya no serán más impresas en papel, pero ese no es el asunto. El asunto es la calidad de las palabras, su sustancia, su textura literaria y su calidad ética. Podemos prever un mundo sin periódicos impresos y sin libros impresos, pero no un mundo sin palabras. Cada vez que se cierra un periódico, siento como si alguien talara un árbol frente a mi ventana y que así mi paisaje personal se va quedando desolado. Este es un asunto personal, porque los diarios forman parte de mi propia esencia ciudadana y de mi esencia cultural, tal como los libros. Están talando un bosque que es mío y dejando cada vez más huecos por lo que se cuela la luz cruda que anuncia el páramo donde ni siquiera volverá a llover. Trato de tener valor y decirme a mí mismo que no soy anticuado, que sí es cierto que me quedaré sin diarios, los artilugios de lectura electrónica me servirán lo mismo, que se trata de invenciones amables que tienen la ventaja de no manchar los dedos. Pero si no manchan los dedos, tampoco cruje el papel al pasar las hojas, ni tampoco tiene ese aroma de la propia tinta fresca. Pero para quienes escribimos y vivimos de las palabras, lo que el futuro nos está abriendo no es sino una oportunidad. Los diarios ya no dan noticias, ya no nos enteramos a través de ellos de lo que ocurre en el mundo porque lo sabemos de antemano con solo mirar a la pantalla de nuestro teléfono celular. Pero en tanto sobrevivan, y yo auguro que sobrevivirán por muchos años más, los espacios donde falten las noticias deberán ser llenados por crónicas de fondo, por reportajes de investigación, por piezas periodísticas que tengan garra y fondo literario, es decir, por buen periodismo, que es lo mismo que decir buena literatura. Y en los espacios electrónicos, el campo es infinito para el periodismo creativo y de fondo y también para la literatura de invención. Hoy nos toca vivir en un mundo sin héroes, despoblado de utopías, pero quienes creen en el poder de las palabras y las utilizan con certeza y creatividad están siempre haciendo su trabajo. Quienes no se doblegan ni se dejan aturdir por el poder, sea el poder del Estado, el poder económico o el poder del narcotráfico. Quienes no ceden en su dignidad, ni se alquilan, ni se venden, ni se callan, y aún ponen en riesgo sus vidas por causa de lo que escriben, son los héroes de hoy. Son los heraldos de la utopía que siempre nos aguarda desde el futuro. Heraldos de la verdad que siempre nos hará libres. Muchas gracias. A continuación, el escritor Alonso Cueto nos dirá sus comentarios. Buenos días, muchas gracias a todos por la ocasión de estar aquí. Estamos muy felices, estoy encantado de volver a ofrecer a Marcos y agradezco al decano por su presencia, los amigos que me acompañan en la mesa y por la ocasión de escuchar la interesantísima conferencia del doctor Sergio Ramírez. Lo primero que me llama la atención, que me suscita
primer comentario que me de esta conferencia es que, en cierto modo, pues ser escritor en el Perú, en América Latina, es un privilegio, porque los escritores vivimos en cierto modo, de los conflictos, de las diferencias, de las desigualdades. Imagínense ustedes una novela en la que todos estuvieran de acuerdo, en la que todos se llevaran bien, en la que todos fueran gente noble, buena. Pues sería una novela aburridísima y que no nos diría nada sobre quiénes somos. En cambio, el territorio latinoamericano, con la historia, ¿no? Y con el presente, que también ha descrito Sergio en su charla, pues nos provee de materiales, nos provee de personajes, nos provee de situaciones en las que la violencia, la injusticia, la discriminación ejercen un poder permanente, ¿no? En cierto modo, yo siempre he pensado esto, que el escritor es alguien que abre las cajas de Pandora de las sociedades, de las familias, de las instituciones, y que mientras que el poder nos dice todo está bien, los escritores, los periodistas, los historiadores, los ciudadanos en general, pues somos los encargados de decir, no está tan bien, hay estos grandes vacíos y problemas que estamos olvidando de mencionar. En nuestro caso, pues en el caso del Perú, con tantos ejemplos que podríamos dar, ¿verdad? También, mientras hablaba Sergio Ramírez, pensaba que la novela no necesariamente tiene que ser una novela política, o tiene que ser una novela de temas, digamos, como pues, Sendero Luminoso o el narcotráfico, para mostrar esta desigualdad, ¿no? De hecho, yo creo que si hay esta violencia, si hay conflictos, si hay violencia, si hay todos los problemas que vemos en los paramilitares, en las dictaduras, en los caudillos, en las guerras civiles, en las pandillas, en todos estos temas, pues es porque esa violencia existe en nuestra convivencia social, en nuestra cultura. Hay una cultura de la violencia que nosotros respiramos en las familias, en las comunidades, en nuestra concepción del mundo, ¿verdad? Yo leí hace poco una novela que me impresionó mucho, Canción de tumba, una novela de un escritor mexicano, Julián Herbert, que es la historia de su madre es una prostituta, se está muriendo de leucemia, ha tenido una vida atroz, ¿no? Una vida llena de abuso, de injusticia, en fin, de todo lo que uno se puede imaginar. Y esta es una canción de amor de su hijo hacia su madre, que pues está pasando sus últimos días víctima de una vida que nadie merecía, ¿verdad? Así que digamos que en cierto modo esta novela, que no toca temas ni políticos ni de eventos de Pérez, también, ¿no? Toca muy de cerca pues este gran tema de la violencia inserta en nuestra cultura. Y por último, yo recuerdo, digamos, esta conferencia me recuerda también una frase que escuché decir en una charla una vez a Julio Cortázar, que dice que el escritor está cansado de protestar siempre por las mismas cosas, pero como nadie escucha, es necesario que el escritor siga, el periodista siga, y todos los, en fin, que tenemos conciencia crítica en una sociedad, los que tenemos una educación en una sociedad, sigamos insistiendo para ver si algún día alguien escucha lo que decimos. Muchas gracias. A continuación, Marco Marcos también dará su comentario. Buenas tardes. Yo he conocido a Sergio Ramírez en Lima cuando se presentó su novela Margarita está linda la mar, hace bastantes años, y después lo he visto algunas veces en Nicaragua mismo, en Granada, donde suele concurrir a los festivales de poesía. Y le tengo pues un cariño especial por eso, porque yo soy de la vieja escuela de los lectores que admiran más a los escritores que conocen, y me siento un poco amigo de los que no he conocido a través de sus páginas, en lo que se llama sincronismo, ¿no? La simpatía por un muerto que está como vivo, desde Homero hasta Dante o Cervantes. Yo venía acá para una disquisición pues, más o menos, digamos, literaria, ¿no? Pensaba que esta iba a ser una conferencia, pues, digamos, académica,
y entonces iba a añadir pues a nuestros escritores Garcilaso, en fin, Palma, Vallejo, Vargallosa a la descripción de nuestras realidades. Pero cambio de discurso a la luz de la conferencia de Sergio, porque me parece que él pone nuestra realidad sobre la mesa, nuestra realidad, lo que aquí está pasando. Voy a empezar con una pequeña anécdota que me la contó un escritor, un poeta colombiano, muy especial, muy sui generis, que se llama Harold Alvarado Tenorio. Él me contó que estaba en una época casado con una china y vivía en Nueva York en un barrio de colombianos, y que cada domingo o cada sábado iba donde un chino que tenía una lavandería a dejar su ropa, y ese sábado había habido un crimen tremendo en el barrio colombiano, pero que él ignoraba, ¿no? Habían entrado unos sicarios y habían matado a todos los personajes, a todas las personas que estaban en una casa, niños, mayores, abuelos, a 20 personas. Bueno, entonces él va a dejar su ropa y encuentra ahí a una argentina que a su vez dejaba su ropa, pero que se expresaba en mal inglés, y entonces el chino no le entendía. Entonces él se ofreció de traductor y se trataba de lavar una estola, en fin, en seco y no en agua, y concluyó eso y la argentina se fue. Y luego le dice el chino: usted habla bien el español, ¿cómo ha podido traducirlo también? Entonces el poeta le dice: es que yo soy colombiano. Y el chino se desmayó. Y le dice: you are from Colombia, usted es un narcotraficante. Y se volvió a desmayar. Bueno, la anécdota termina de forma graciosa, pero yo quiero rescatar el fondo digamos, de horror. O sea, para ese chino, un colombiano era un narcotraficante. La parte graciosa, que no tiene que ver con el fondo de la anécdota, pero no necesito dejar de contarla, es que él va donde su hermana y le dice: mira lo que me ha pasado con este chino. Y entonces la hermana le dice: ya te he dicho que no digas que eres de Colombia. Acá para todos los colombianos son para ellos narcotraficantes. ¿Y qué voy a decir? Yo no voy a mentir, soy colombiano. Tú dices que eres de Buga. Dice el pueblo andino, se dice: mientras piensan, I am from Buga. Tú dices, I am from Buga. Entonces, mientras piensan dónde queda Buga, tal vez es un lugar de África, pero es de Colombia. Bueno, esa es la parte graciosa. Pero yo quisiera rescatar la parte de horror, o subrayar la parte de horror de la conferencia de Sergio. No. Ahora mismo estamos asistiendo al enjuiciamiento del presidente de Guatemala, como él lo ha dicho. Por primera vez, un presidente en ejercicio está siendo juzgado. Y aquí en el Perú, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, este horror está ingresando a nuestras casas. Hace 2 o 3 días, 50 individuos matones ingresaron a una casa, no de la periferia de Lima, sino de un barrio conocido en Lince, destrozaron todo lo que pudieron, expulsaron a las personas que estaban ahí, y felizmente alguien alertó a la policía, que vino con 100 policías en una casa, detuvieron a los 50 matones y los llevaron detenidos y los pusieron a orden del juez. 24 horas después, esos 50 matones fueron liberados y el ministro del Interior protesta en la televisión y no pasa nada más. Y en este mismo momento en Lima, en la periferia, en los barrios populares, están chantajeando a los directores, profesores de los colegios para que actúen de una manera y no de otra. Es decir, la estafa, el engaño, el crimen, el asesinato están entrando cada vez más en el Perú, y detrás, por supuesto, están las bandas de delincuentes que el Estado no controla, y está el narcotráfico. Permítame, para terminar, porque esto tiene que ser breve, contar una anécdota, otra que leí por ahí en una revista. Hay un hombre mayor que está regando una palmera, y entonces viene otro y le dice: ¿qué hace usted? Riego esta palmera. Y dice: pero bueno, eso no está
tan importante y otras cosas que hacer. Sí, le dice, mire, cuando yo tenía 30 años quería salvar el mundo. A los 50 quería salvar mi país. Ahora que tengo 75, quiero salvar esta palmera. Las personas que estamos en la mesa y los más viejos profesores, tenemos una palmera. La literatura, la universidad es nuestra palmera. Y ustedes jóvenes son los que pueden transformar el país. Ustedes son los que pueden llevar la bandera de la justicia más allá de lo que nosotros hemos podido. Hemos podido algo, pero no hemos podido tanto. Y está en manos de ustedes salvar al país a través de la literatura, como lo pide Sergio, o a través de la acción política. Para que la inercia no nos venza, para que el país, para que el Perú sea diferente. Y esa antorcha de libertad, de democracia, de amor por la literatura, es la que ha traído aquí Sergio Ramírez, y yo se lo agradezco de fondo de mi corazón. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a la ronda de preguntas de parte del público. Buenas tardes. Bueno, saludando la magistral conferencia del maestro Sergio Ramírez, quisiera hacerle una pregunta muy puntual, porque tiene que ver con el fondo de la conferencia, la corrupción, la política, la degeneración prácticamente de la sociedad latinoamericana. Él cumplió un papel político después de la revolución sandinista como vicepresidente de Nicaragua. Entonces quisiera que nos explique cuáles han sido las causas, los motivos de su alejamiento del movimiento y cómo ve el tema del desarrollo de su país en esta coyuntura. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quería decirle que yo salí de la política activa en 1996, se puede celebrar 20 años de retiro, hace mucho tiempo. Y yo salí de la política porque la revolución había terminado en Nicaragua. La revolución, contra todo lo que pensábamos, tuvo un plazo. Y yo estuve en la política porque se trataba de una revolución. Si se ha tratado de otro tipo de participación política, nunca hubiera yo dejado la escritura por la política. Entonces la revolución terminó, mi participación terminó, y yo no regresé yo no fui a improvisar un oficio. No me dije, ahora que ya no estoy en el gobierno, que no soy político, ahora qué voy a hacer, voy a buscar tal vez ser escritor. Yo volví a la escritura porque era el oficio que yo había abandonado para entrar en la revolución, que se vuelve un hecho incompatible con cualquier otra actividad. Pero bueno, yo no participo en política, no pertenezco a ningún partido, no soy candidato de nada, no tengo participación activa, pero sí tengo participación ciudadana. Yo creo que uno puede ser escritor sin tener actividad ciudadana, y hay buenos escritores que no se meten con lo que está pasando. Yo sí, además de escribir, me asomo a la ventana y veo lo que está pasando y hablo sobre lo que está pasando como ciudadano. Sé que el ser escritor me multiplica la posibilidad de mi voz. Yo escribo sobre lo que ocurre, opino cuando me preguntan sobre lo que ocurre y no me callo. Me parece que estaría faltando a mi propia lealtad como escritor si yo callara sobre lo que ocurre en América Latina, y tal como yo lo he querido dar a entender a través de mis palabras, esto que yo llamo la normalidad de la historia de América Latina está imbricado totalmente con la literatura. Es decir, cualquier libro trascendental en América Latina que nosotros examinemos tiene que ver con cualquiera de estos hechos, desde la muerte de Artemio Cruz a la fiesta del Chivo, a Abril Rojo de Santiago Cayolo, o
buscando ya para las generaciones más recientes, siempre vamos a encontrar estos temas de por medio porque no podemos soslayarlos. Si yo no los puedo soslayar como escritor, menos lo voy a soslayar como ciudadano. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Buenas tardes. Bueno, esta pregunta se torna a su narrativa. Bueno, a través de la lectura de dos cuentos de su libro Catalina y Catalina, he observado que hay bastante influjo de la oralidad y el folclore. Quisiera saber cómo se da esta influencia en su proceso de creación. Bueno, a mí me parece que la oralidad es fundamental. Y yo creo que el oído del escritor tiene que ser una especie de oído del físico, que registra todos los matices de lo que escucha, y uno desde niño aprende una lengua que es nuestra lengua común de toda la América, pero cada lengua tiene sus propias particularidades, tiene sus melodías, tiene sus ritmos, así como la lengua que se habla en el Perú está teñida de términos quechuas, la mía está teñida de términos náhuatl, de términos mexicas, que tienen su propia música y que eso le da una estructura musical distinta al idioma. Si nosotros nos fijamos, la oralidad es un elemento esencial, uno lo encuentra en la estructura narrativa de alguien como José María Arguedas y se repite en otro tono en Juan Rulfo, porque es otra música, la del idioma de Jalisco, distinta al idioma serrano de Arguedas, de manera que esa música y ese ritmo siempre lo llevamos en el oído. Y con respecto, yo recuerdo su cuento Vallejo, este personaje peruano, y lo que me parece interesante es que se alimentan para crear esta obra de ballet de la tradición del Popol Vuh. Sí, del Popol Vuh, pero justo me parece interesante porque el personaje Vallejo trata de darle cierto matiz de lucha cuando el pueblo logra superar esa dictadura de estos dos reyes del mundo de abajo, creo que era. Sí. Bueno, este es un cuento que yo escribí cuando yo regresé de Berlín. Yo pasé 2 años en Berlín entre el 73 y el 75, y de verdad conocí a un personaje parecido al que está descrito en el cuento, y yo le puse Vallejo porque para mí Vallejo es el nombre que resumía a los peruanos, ¿no? Entonces, y conocí a este hombre que era músico, se había graduado en la Academia de Santa Cecilia en Roma, no recuerdo por qué estaba en Berlín, y él llegó a pedirme que yo como escritor le escribiera un libreto para ballet sobre un tema indígena. Yo de ballet no sabía absolutamente nada. Entonces yo cuento la historia de su insistencia, mi relación molesta, difícil con él, hasta que yo termino escribiendo este libreto para ballet, que yo incluyo al final del cuento, como prueba de que esta historia fue verdadera. Y yo lo que hago es tomar un capítulo, un pasaje del Popol Vuh, el libro sagrado del pueblo quiché de Guatemala, y contar la historia de la rebelión de estos dos príncipes. Mi pregunta es al doctor Sergio Ramírez y al profesor Alonso Cueto. Bueno, eso a profesor que son más. Ya, la pregunta era que si ustedes como escritores, el profesor no se puede tener solamente un par de cuentos porque son no están bien caros. Y ya, pero los libros que estaba leyendo actualmente, casi todos, por ejemplo, están en contra del terrorismo. En el caso del profesor Sergio, según he escuchado su ponencia, también está en contra de la delincuencia. Yo preguntaba que si en el caso de que hubiera escrito a favor de los delincuentes, ¿hubiese ganado los concursos igual?
Yo creo que estaría preso por apología del delito. Yo creo que en una novela uno no escribe ni a favor ni en contra. Uno tiene que exponer los hechos, sin retratar la verdad. Uno no puede tomar posiciones. Yo creo que si usted lee una novela y encuentra que pone una situación de injusticia, una situación de crimen o una situación de injusticia, y después que la escribió y la describió, entonces agrega un párrafo donde dice: es por esta razón que debemos luchar contra la injusticia en nuestro pueblo, contra el imperialismo yanqui que nos tiene sometidos. Ya echó a perder la novela, porque ya no pudo convencer al lector a través de los hechos de lo que quería exponer. Esta es una lección que yo aprendí muy temprano leyendo Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Hay ahí una escena de humillación absoluta de un gamonal como uno de estos hermanos Karamazov, que eran violentos, eran arbitrarios, y entonces él castiga con el látigo al pobre cochero que le sirve, y el niño está viendo, y uno ve esta imagen de humillación a través de los ojos del niño, nada más. Dostoyevsky no agrega una palabra de comentario sobre este acto de injusticia que a mí me quedó grabado para siempre. Entonces, esto es la literatura deja ver, no comenta. Pero Yo agregaría que, estando muy de acuerdo con lo que ha dicho Sergio, la novela es un género mestizo, y es un género que incluye muchos otros géneros, que incluye muchas voces, todos dan su opinión, todos presentan sus vidas, todos personajes más diversos aparecen, ¿verdad? Y lo fundamental es no tomar la novela como un mensaje ideológico, doctrinal, religioso o de ningún tipo, sino, digamos, es una historia de unos individuos, es una historia de unos personajes que tienen pues, dosis de bondad y de maldad que coexisten entre ellos, y que son humanos, que son seres como todos nosotros, o por lo menos esa es la intención del escritor, ¿verdad? O sea que, así como la América Latina es un género mestizo, la novela es un género que también es diverso, mestizo. Esta es una idea de Carlos Fuentes, ¿no? De que la novela es un género que se adecua mucho a la naturaleza diversa, variada de nuestro continente. Y digamos, pues uno escribe sobre seres concretos, sobre seres individuales, y bueno, los echa a andar, pero no los tiene que guiar en una dirección para mostrar ninguna teoría. profesor, pero por ejemplo, el libro de Roberto Piglia. ¿Sí, Roberto? Piglia, sí. Roberto Piglia, ya. Ricardo Piglia, perdón. Ricardo Piglia, él en unas entrevistas he leído que decía que el autor, o sea, la única oportunidad que tiene de dar sus opiniones es a través de los textos que escribe. Según él decía que el cuentista no tiene tiempo para estar escribiendo literar y dar opiniones. Sí, pero siempre son diversas, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? ¿Qué es el Quijote, no? El Quijote es la historia de un noble, un hombre que quiere hacer el bien, o es la historia de un loco, un desquiciado. Bueno, es las dos cosas. Entonces aquí estás hablando de un género que te dice lo mismo, digamos, te dice dos cosas que son contradictorias. Eso es la novela, ¿no? O Hamlet, ¿no? O, bueno, cualquier ejemplo, ¿no? Hay una novela que mientras una novela que se ha escrito que justamente es la novela que toma el punto de vista de un delincuente, que es Jean Valjean y Los Miserables, ¿no? Es una gran ejemplo sobre el gran escritor. Profesor Sergio, lo felicito por la exposición y también a los comentaristas. Una pregunta concreta, teniendo en consideración América Latina y la conducta de algunas personas que han dominado algunos países, ¿es posible que un escritor tenga una concepción real, comparativa, a fin de poner a la palestra, a la mesa, digamos, entre Somoza y Montesinos? Bueno, yo creo que todos estos personajes son siempre comparables, ¿no? Ahora estábamos hablando antes de entrar aquí que de alguna manera la fiesta del Chivo es un retrato, siendo un retrato de Trujillo, es también un retrato de Montesinos.
Se trata de vasos comunicantes porque los dictadores terminan teniendo rasgos comunes. Pero quizá el arquetipo de los dictadores es precisamente Rafael Leónidas Trujillo, que le gustaba humillar a los otros dictadores. Una vez en un cumpleaños de Trujillo, que celebraba su cumpleaños, invitó a todos los dictadores del área, Somoza, Batista, etc. Y él le preparó un trono que estaba 3 metros más alto que los demás invitados. Y todos se sintieron muy mal porque tenían que alzar la vista para ver a Trujillo, ¿no? Entonces hay grados de grados, ¿no? Y yo creo que este que escogió Vargas Llosa es el verdadero arquetipo de los tiranos del Caribe y que se pasa llevando a Somoza por muchos metros de distancia, ¿no? Somoza era otro tipo de persona, ¿no? Trujillo no entendía nada de humor. El viejo Somoza sí, el viejo Somoza era muy pícaro. Y era un gran contador de chistes verdes, se atraía a la gente por el carisma de que sabía las vidas de milagro de todos sus amigos, lo llamaba por sus nombres, por sus apodos, contaba cuentos. Entonces tenía su propia personalidad, pero todos vienen de una matriz común. Y a mí me gusta siempre insistir en esto. Los dictadores en América Latina vienen de una matriz rural. Es decir, seguimos perteneciendo a una cultura rural que es la que dio paso al nacimiento de la figura del caudillo desde el siglo XIX. Y mientras esa matriz no cambie, no va a cambiar la cultura democrática. Seguiremos ateniéndonos a una persona que es capaz de resolver todos los problemas. Quien llega al poder se queda en el poder porque tiene una obra mágica. La gente le confiere una obra mágica. Que esta persona, si se va del poder, todo se descalabra. Y esa es la manera en que logra sostenerse por muchos años, hasta que vienen los grandes desastres de la historia. Pasamos a la última pregunta. Buenas tardes, ¿qué tal? En algunos de sus cuentos, digamos, hay cierta alusión a sucesos y personajes históricos, ¿no? Pero en ese proceso de recuperación de memoria histórica, noto que a veces los hechos son narrados con cierta ironía. Y mi pregunta era sobre si esta ironía, digamos, era, se podría decir, técnica, ¿no? O sea, había sido colocada como un modo de fomentar una conciencia crítica en el lector sobre los hechos que han sucedido, o simplemente esa ironía es inherente al hecho en sí. Yo creo que algunos hechos que ocurren en nuestra historia y que ocurren en las páginas, que se ponen en las páginas de los periódicos, no se pueden contestar sino con ironía y con un deje de humor. Y frente a estos hechos conviene más tomar distancia. Yo creo que la distancia al narrar es muy importante. La distancia nos libra de la seriedad, de la prosopopeya, de la solemnidad, y nos libra del sentimentalismo también. Entonces, y una manera de tomar distancia, de poner terreno entre los hechos y uno como escritor es dándole un toque de desdén irónico a lo que está ocurriendo, porque yo creo que lo peor que uno se encuentra en América Latina es la gente que se toma demasiado en serio, la gente que se cree que merece todos los homenajes, que está siendo mal comprendida porque su obra no es considerada como debe ser considerada. Nosotros estamos llenos de candidatos al premio Nobel y también de candidatos a la presidencia de la República. En toda América Latina no hay quien no se le haya ocurrido alguna vez que está calificado para ser presidente de la República y para ganarse todos los premios literarios. Esa es parte de la prosopopeya que yo les decía. Frente a ese tipo de personajes no hay manera de verlo sino con un deje de ironía y con sentido de humor, ¿no? Si no nos comprometemos con ellos. Aquí había, sí, estaba preguntando, alzando la mano desde hace rato, o tal vez cerramos con él, ¿no? Rompo la regla. Blanco, si hay otro, con mucho gusto. Tema de lo impuesto, quería preguntarle, ¿usted tiene una fe en la literatura? ¿Tengo? Una fe en la literatura que usted cree es una suposición de que
palabras son actos, como dijo Sartre. Y mi pregunta es, de acuerdo a la literatura actual, que hay escritores, los mismos escritores dicen que no, que eso ya pasó, que ya es trasnochado, que la literatura se debe encargar de otras cosas mucho más íntimas. ¿Qué piensa? Yo creo que en la literatura todo es válido. Para mí lo que importa es la calidad de las palabras, la calidad de la expresión, la originalidad, lo que uno tiene que decir con una voz nueva. Eso es muy importante. Hay un verso de Antonio Machado que no hay que olvidar, cuando dice: a distinguir preparo las voces de los ecos. Eso es muy importante. Nunca quedarse uno siendo eco de alguien, sino pasar a tener una voz propia. Esa debe ser la ambición de todo escritor y de todo artista. Mientras uno logre una voz propia, la literatura de cualquier clase que sea, la expresión no va a pasar de moda. Uno puede ser un buen escritor intimista y puede ser un buen escritor que refleja los hechos públicos. Sin embargo, no hay que olvidar que no hay novelas sobre la historia, ni novelas sobre sociológicas, ni novelas políticas. Lo que hay son novelas sobre los seres humanos. Sí, depende de la situación que los seres humanos son puestos por la historia para que se vuelvan atractivos. A mí me interesa la historia en la medida que descoyunta las vidas humanas. ¿Por qué me interesa una dictadura? ¿Por qué me interesa alguien que por pobreza emigra en la frontera de los Estados Unidos? Porque está saliendo de su propia normalidad humilde y está siendo sometida a la normalidad de la que la hace víctima el destino, que se disfraza de poder, o el poder que se disfraza de destino. Entonces alguien que se va de su pueblo, deja a su mujer, la mujer se va a encontrar con otro, él se va a encontrar con otra mujer en el camino. En fin, su vida va a cambiar. Y esa es la perspectiva de la que me interesa, la incidencia de la historia y la política sobre la novela. También tengo una pregunta, señor Sergio. ¿Puedo? Sí, hombre. En su última entrada a su blog, usted habló de muchos asesinatos que están habiendo periodistas en Honduras. Acá en el Perú no hay esa ola de asesinatos tan descarada, pero de algún modo también lo que he expuesto, que para muchos es a veces desconocido y ajeno, esta distopía que vivimos en Latinoamérica. Quizás en el siglo XX había un ideal de revolución socialista, había mucho, esa era la visión, esa era la meta o el ideal, por así decirlo, ¿no? Hoy en día tiene un ideal para Latinoamérica, usted ve de alguna manera que puedan ponernos una meta, por así decirlo, pues, un horizonte. Yo tengo grandes esperanzas, para parafrasear el título de la novela de Dickens, grandes esperanzas. Y ahora lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en Guatemala, que donde menos se espera salta la liebre, es nuevo para mí esas esperanzas. Honduras tiene muchos meses, está la gente en la calle, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes, reclamando contra la corrupción, contra la impunidad, que es la que causa, la que envuelve la muerte de tantos periodistas humildes en Honduras. Son periodistas de medios pequeños, de radios comunitarias, de televisiones locales, que asesinan porque van más allá al decir las cosas que ofenden a los narcotraficantes, a los jefes de las mafias, comprometidos muchas veces con la policía y con las autoridades. Y en Guatemala, general Otto Pérez Molina así va a ser puesto en manos de los tribunales. Eso ya está decidido por el Congreso Nacional, solo porque ha habido una presión constante de miles de personas en las calles. Si no, eso no hubiera sido posible. Si las instituciones no funcionan solas. Imagínense usted el milagro que significa que un Congreso dominado por el partido del propio presidente tiene que votar por unanimidad, y los que no quisieron votar no llegaron, eran 20, por unanimidad, 134 votos de 164, y uno votó en contra. Votan por unanimidad, desaforar al presidente, someterlo a los tribunales comunes, porque la gente está en las calles. Es decir, el que tiene el poder de decidir tiene vergüenza y miedo, es decir, el miedo cambia. El miedo ya no está en el ciudadano común, sino en el que manda, de lo que le va a pasar si no obedece a lo que dice la gente de la
calle, que lo que está pidiendo es justicia, está pidiendo decencia, y eso es lo que a mí me llena de esperanza. Si la gente sale por miles a pedir decencia y logra que se escuche esta voz reclamando la decencia, yo creo que tenemos motivos de pensar que América Latina puede llegar a tener otro destino. Yo creo que la decencia sería una revolución ya por sí misma. Sí, bueno, en primer lugar, darle las gracias a Sergio, a Alonso, a Marcos, a profesor Ibarra por este evento, por esta conferencia. Y mi pregunta apunta a lo siguiente. Usted ha descrito, Sergio, hace un momento, la violencia que se ha vivido décadas atrás, ¿no? La violencia política por los dictadores, luego la violencia social, ¿no? por estos cárteles de narcotráfico. Y toda esta generación de décadas atrás, ¿no? La generación del MUD, miró mucho esta la sociedad. Tenemos ahí la ciudad de Olvero, cambio de piel. O sea, los libros en ese momento trataban de describirla y de analizarla y tratar de cambiarla también, ¿no? García Márquez. Saludos para Jan de Alonso Cueto. Que tal vez, lejos de mirar a la sociedad, miran hacia ellos mismos, hacia adentro, ¿no? Hacia el hogar, tal vez. Es el caso de los nuevos escritores peruanos. Creo que en Colombia también se da el mismo fenómeno, con tal vez Héctor Abad y la colombiana, recuerdo un libro, Lo que no tiene nombre, El olvido que seremos, que apunta a una novela, pero mirando al padre, mirando al hijo. Creo que el mismo fenómeno pasa en Chile, ¿no? O por lo menos Fouet con el nombre del libro, Missing, ¿no? Trata de entender un poco a la familia, yendo detrás de la biografía del tío. Y en Perú también se está dando este fenómeno. Entonces mi pregunta apunta a eso: ¿por qué ya hoy los escritores o esta nueva generación no apuntan a escribir esas novelas totales que tocan todas las dimensiones del humano? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué miran hacia adentro, ya no a la sociedad? Pareciera que la sociedad ya no los inmuta, ya no los toca, y quieren escribir pasado en ese punto, ¿no? Tal vez en lugares y bueno, no sé si se me responde la segunda pregunta. Sí, yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo. Yo creo que, yo insisto, la novela es un abanico muy diverso y todo espacio que uno utilice es válido. Novelas intimistas, novelas de hechos públicos, de hechos privados, novelas de amor, thrillers, de aventuras, novela negra, pero la tendencia en América Latina sigue tomando en cuenta los temas públicos. El novelista del siglo XXI es Roberto Bolaño, y el libro póstumo de Roberto Bolaño, ¿con qué comienza? Con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, el asesinato masivo de mujeres, que son los hechos más conmovedores de nuestra historia reciente. El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince tiene que ver con una historia íntima de la relación con su padre, pero es su padre asesinado por los paramilitares en una calle de Medellín. El libro es conmovedor porque comienza con el aviso que le dan al hijo que su padre está tirado en una calle de Medellín, que ha sido asesinado a balazos por los paramilitares. Así comienza este libro. Entonces, yo creo que esta imbricación no cesa, esta imbricación, esta juntura de historia pública con historia privada, pero como yo repito, vamos a seguir leyendo novelas en la medida en que hablen de los seres humanos. El libro de Héctor Abad Faciolince vale porque nos relata cómo la historia rompe, la historia pública rompe con esta relación de padre e hijo porque matan al padre. Y esto es lo que vale en este libro.
Creo que muchas gracias, ya no sigo Para finalizar este evento, agradecer